en un proceso revolucionario normalmente aparecen enfrentadas de forma más o menos nítida de dos fuerzas, los partidos de mantener las viejas costumbres reaccionarios y los partidos de derribarlas para crear otras nuevas Bueno, revolucionarias. muy bien. Entonces, las revoluciones, como su nombre indica, es tratar de generar un cambio profundo. ¿Bien? Es modificar la estructura ya establecida. Entonces, cuando se intenta modificar esa estructura, por ejemplo, desde el ámbito social, político, económico o cultural, pues va a haber un choque. Un choque, ¿por qué? Porque hay una estructura que quiere mantenerse y viene otro grupo que quiere destruirla. A eso le llamamos, por un lado, reaccionarios, los que quieren mantener esas estructuras, y los revolucionarios, quienes quieren crear unas nuevas. ¿Bien? Entonces, esa es la parte inicial. Las revoluciones generalmente son mecanismos que buscan el progreso y desarrollo de la sociedad. Las revoluciones, por ejemplo, culturales, lo que buscan es que el ser humano progrese. Partamos de un ejemplo. Anteriormente, durante la Edad Media, teníamos la idea geocentrista, teníamos la idea etnocentrista, ¿cierto? Entonces, perdón, geocentrista eh, teocentrista, ¿cierto? En el que Dios y la tierra eran el centro, lo más importante, eran ideas concebidas, por ejemplo, desde la espiritualidad, desde la naturaleza misma, desde la física, y llega una revolución importante partiendo de la base del antropocentrismo. Entonces el antropocentrismo le da la importancia que se merece al hombre, lo pone en el centro, delegando o dejando a un lado la religión o a Dios, ¿cierto? Y eso obviamente genera un cambio profundo en la sociedad. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Vamos a leer esto. Como sabemos que las revoluciones son cambios profundos, vamos a mirar un cambio importante que se dio a lo largo de la historia. Que las revoluciones que Lenin que se le trabó. Las revoluciones, como ya dije, son cambios profundos. Entonces vamos a mirar una revolución que se dio en un momento histórico. Estamos en una época de la Edad Media, estamos en un momento histórico llamado Antiguo Régimen. Entonces vamos a mirar en qué consiste el Antiguo Régimen. Y acá está explicado. Bien. Entonces empieza a leer eh, usted, Valentina. Vamos a explicar el Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen fue un periodo histórico, durante los siglos XVII y XVIII, en el que había una monarquía absoluta, un rey que gobernaba, ¿cierto? Entonces vamos a explicarlo. Monarquía absoluta, léala. Monarquía absoluta, poder absoluto del rey, origen divino de su autoridad, representación del reino mediante instituciones convocadas por el rey exclusivamente para solicitar aportaciones económicas. Muy bien, bueno. Entonces, el Antiguo Régimen era un momento histórico en donde había una monarquía absoluta, había un poder absoluto, en el que se decía que ese poder era divino, es decir, el rey había sido puesto ahí por gracia y obra de Dios. Entonces, en esa época, rechazar el poder de el rey era rechazar al mismísimo Dios. ¿Ya? Entonces, pensemos ahí, ¿no? Rechazar al rey era rechazar al mismísimo Dios. Y recordemos que en esa época la iglesia tenía mucho poder. La iglesia, pues obviamente controlaba gran parte de los aspectos culturales de la sociedad.
¿Qué hacía el rey? Obviamente tenía el poder absoluto y, como lo dice ahí, creaba instituciones casi exclusivamente para recaudar dinero. Bien. Una característica muy importante del antiguo régimen es esto, una sociedad estamental. ¿Qué significa? Una sociedad dividida en grupos sociales. Hay tres grupos sociales: la nobleza, el clero y el tercer estado, se le llama así. La nobleza, obviamente estamos hablando del rey, príncipes, condes, duques, marqueses, bueno, todo aquel que hace parte de la nobleza. Y el clero es la iglesia. Tanto la nobleza como el clero tenían privilegios económicos y fiscales. ¿Qué significa eso? Que ellos se enriquecían y no pagaban impuestos. No pagaban nada. No pagaban nada, pues pagaban esto, lo que ellos compraban, ¿no? Y abajo estaba el tercer estado. ¿Qué significa el tercer estado? Pues es todo lo demás. Ya sabemos que estaba la nobleza, el rey a la cabeza, su esposa, los príncipes, el duque, el conde, los marqueses, los caballeros, todo lo que sea nobleza arriba. Le seguía el clero. Estamos hablando de los obispos, el papa, bueno, los curas de parroquia, todos ellos. Y abajo estaba el tercer estado, el resto, lo que sobraba. Campesinos, burgueses, artesanos, comerciantes, trabajadores asalariados, todos ellos. Agricultores, ganaderos, todos estaban abajo. Ellos sí pagaban impuestos. Les pagaban impuestos a los señores feudales y les pagaban impuestos a la iglesia. Entonces ellos, venga, lo amarro, acá lo encierro. Ellos se cansaron de eso. Estaban cansados de pagar impuestos, de que los otros tuviesen privilegios, tuviesen el poder, ¿cierto? Y lo que hicieron fue fomentar una revolución. Ya más adelante la vamos a ver. Bien. Entonces ya tenemos dos ideas centrales del antiguo régimen. Primero, que había monarquía absoluta y el poder emanaba de Dios hacia el rey. Segundo, que estaba dividido en grupos sociales. Y nombramos tres: nobleza, clero y los demás. La nobleza y clero no pagaban impuestos, los demás sí. Y también había una economía. Recordemos que en la Edad Media, pues la fuente principal de riqueza era la tierra, lo que daba la tierra, tanto la agricultura como la ganadería. No había pues tanto crecimiento del comercio. Entonces había una economía de subsistencia. ¿Qué significa eso? Una economía para subsistir, para alimento propio, para autoconsumo. Y como la tierra era lo más valioso en esa época, pues quienes tenían la mayor cantidad de tierra era la iglesia y la nobleza. Y ellas las alquilaban, obviamente, a los demás para que la trabajasen. Había un mercado interno, es decir, se producía para lo local, ¿cierto? Pues porque no había un crecimiento del comercio a nivel mundial. ¿Listo? ¿Está claro esa parte? Entonces, como está claro, por favor cópienlo o tómenle pantallazo o hagan lo que sea, porque esto va a salir en la evaluación. En la acumulativa. En una evaluación primero y después en la acumulativa. Entonces, traten de tenerlo presente, ténganlo presente. ¿Ya lo tienen presente o no? Ya le tomé pantallazo. Listo. Bueno, mientras ustedes hacen eso, Nicolás, sí, lo que pasa es que en la plataforma están subidos los temas. Entonces,
Ahí mismo están tema 1 y tema 2. El tema 1 es geografía y el tema 2 es desplazamiento forzado en Colombia, como lo dijo Valentina. Entonces, usted lo que puede hacer es o ver los videos o leer las guías. Lo importante es que pues conozca los temas que hemos visto hasta hoy. ¿Bien? Nico. Listo. ¿Ya todos hicieron lo que les pedí? Que sí. Bueno. Ahora vamos con las preguntas, lo que más me gusta a mí. Esto no es evaluación, ¿no? Bueno, tranquilo, yo espero a Páez. Mientras espero a Páez, me va a contestar esta pregunta Valentina. Mentira, María. Lenin, apaga el micrófono. Listo, contéstemela. Lenin, pero si no escuchó la pregunta, usted tenía el micrófono apagado. Valentina. Valentina, listo, contéstemela. María, de una vez. ¿No la entendió la pregunta? No, mentira, no la había hecho. Bueno, la pregunta es esto, María. ¿Qué idea usted considera que se deben aplicar en los colegios para mejorar la educación? Una idea que usted considere que pues, sería importante, revolucionaria, que realmente genere cambio. ¿María se fue? No, acá estoy preguntando. Por eso esa pregunta es la que le hice. O sea, ¿qué considera usted que se debe hacer o qué cambios profundos se deben implementar, por ejemplo, en los colegios o en la educación para que ésta alcance un grado de calidad alto? Como dije, no importa el qué, sino más bien cómo lo comunico, cómo lo digo, cómo lo expreso. Me interesa más cómo se expresan ustedes. María Valentina. Acá estoy, Lenin. Pero estoy preguntando. Sí, ya le estoy escribiendo. Es que no sé cómo. Ah, ya. Muy bien. ¿No lo puede decir oralmente? Bueno, Listo, dígalo. de cualquier cosa, ¿no, Lenin? Sí, tranquila, pero escúcheme. Cualquier cosa, pero siempre y cuando usted me lo exprese de una manera clara, concisa y bien argumentada, ¿no? Cualquier Bueno, cosa, no importa. bueno. Bueno, ¿Listo? pues primero que todo, pues enseñarle a los estudiantes que sepan defenderse hacia una pregunta o saberse expresarse sin necesidad de trabarse. ¿Sí me hago entender? Obvio, me entendí muy bien. Entonces, usted lo que quiere es que se refuerce en los colegios la manera en que se les enseña a los estudiantes a expresarse o a expresar sus ideas, a Exacto. argumentar. Entonces, vamos a enseñar en los colegios a hacer los estudiantes ser mentes críticas. Cuando ustedes se conviertan en instrumentos, bueno, en instrumentos, mejor no, porque pues sería muy artificial. En seres que alcancen un grado de madurez intelectual y argumentativa, pues podrán aportarle al país en la medida que van a ser capaces de analizar y comprender el contexto donde viven y de esa manera van a poder generar
soluciones a las problemáticas que se nos presentan a todos nosotros. Eso fue lo que nos dijo María Valentina, ¿cierto? Sí, exactamente. Listo, entonces la idea es que tratemos sí de aprender. O sea, lo que yo quiero es enfocarme más que todo. Bueno, estos temas son necesarios porque hay que verlos por obligación, pero mi proyecto este año para todo el colegio es que podamos ser capaces de argumentar correctamente. Bien, independientemente de las notas, obviamente son necesarias y los temas que tenemos que ver, pero mi proyecto será ese. Por eso vamos a trabajar en eso. Y como ya dije, vuelvo a repetir, no solo nos sirve para el colegio, sino para nuestra vida, cuando vendamos nuestras ideas, cuando queramos contar algo, cuando estemos en la universidad, cuando busquemos trabajo, cuando nos entrevisten, cuando estemos con nuestro novio o novia y queramos decirle algo, cuando queramos comunicarnos con nuestros padres, amigos, hermanos, o sea, nos va a servir para nuestra vida. Una buena comunicación lo que permite es abrir oportunidades en la vida. ¿Bien? ¿Quedó claro, no? Bueno, entonces quiero preguntarle a Javid. Javid, usted, ¿qué propondría? Pues era analizo bueno, pues voy a analizar mi respuesta. Espérenme un rato. Claro, tranquilo, mire, yo antes cometía un error y pues yo aprendí a no volverlo a cometer. Y es apurar a las personas a que contesten. No, uno nunca debe apurar a nadie para contestar. ¿Por ¿Cuándo qué? aprendió eso? ¿Qué? ¿Cuándo aprendió eso? Lo aprendí hace como una semana, Sí, creo. viendo un video. No, en serio, en serio. ¿En serio? Lo aprendí hace una semana viendo un video sobre pedagogía. Y el profesor que enseñaba, obviamente dijo algo muy cierto. Cuando usted apura a una persona, pues esa persona no va a analizar. Y su respuesta muchas veces va a ser equivocada. Y eso pasa en la vida. En la vida a nosotros nos apuran todo el tiempo. Apure, 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 rápido, 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 muévase, 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 muévase. Y nunca nos detenemos a pensar en lo que hacemos. Entonces, pues yo aprendí eso y lo voy a aplicar. Y es que hay que analizar realmente muy bien todo, ¿no? Y eso pasa también en la vida, ¿no? Vamos a analizar nuestros actos antes de realizarlos para ver en qué afecta a mí, en qué me afecta a mí o a los demás. Y pues sí, María, lo aprendí esta semana, usted se dio cuenta porque antes yo apuraba a todo el mundo. Se apura mucho. ¡Javid, apúrele! No, mentiras. Entonces, analícela, analícela. Pero tampoco se va a echar la hora, ¿no? Pues bueno. Primero que todo, como dijo Valentina, enseñar parte de un buen pensamiento crítico y tener una buena comprensión lectora, porque es que hay personas que al leer no entienden un tema y pues toca explicarle lo que, lo que significa y pues como en un caso que usted pone en un libro para que nosotros leamos, como, bueno, y pues alguien no entiende esa parte, pues en el libro usted tiene una serie de preguntas en el cual las preguntas las van diciendo a cabo del libro y pues la mayoría de los estudiantes, bueno, no digo la mayoría porque no son un porcentaje correcto, tienen que pedirle ayuda al profesor para que le ayude a una pregunta pues muy fácil que se encuentra en el libro. Entonces, desarrollar la parte de comprensión lectora, ¿no?
Bueno, muy bien, Javito. Entonces, es que entiendan algo, la comprensión lectora, pues no sé cómo la vean ustedes, pero como la veo yo, profesor de ciencias sociales, no es repetir pues, lo que está ahí, ¿no? No es repetir las palabras y ese montón de ideas que hay ahí en el libro. La comprensión lectora, desde el punto de vista de ciencias sociales, es de entendimiento. ¿Para entendimiento de qué? Entendimiento de un orden. ¿Cómo así? Bueno, el libro pues tiene un orden. Está escrito, está construido de cierta manera. Lo que yo debo hacer es seguir ese orden, comprenderlo y entenderlo para posteriormente contestar una serie de preguntas. Listo. Pasa lo mismo con la sociedad. La sociedad está construida en torno a un orden, algo que la organiza, las leyes, un territorio, ¿cierto? Instituciones, eso es un orden. Lo que yo debo hacer es comprender ese orden, esa sociedad, cómo está construida, cómo funciona. Si yo logro hacer eso, comprender el funcionamiento de la sociedad, pues obviamente se me va a facilitar más mi vida. Y de eso se trata. De eso se trata el estudio. De eso se trata estar en el colegio. Es que me facilite mi vida. No es aprenderme de memoria las cosas. Porque de nada va a servir aprenderme de memoria las cosas si no sé utilizarlas bien. ¿Listo? De nada me sirve a mí aprenderme los números de 1 hasta 1000 si realmente no, después no sé cómo hacer diferentes operaciones matemáticas o lógicas, o si no entiendo cómo funciona, por ejemplo, la economía básica, ¿no? Tampoco vamos a comprender la economía o la macroeconomía del país, ¿no? Simplemente conceptos básicos que me ayudan a mí a relacionarme en una sociedad y a entenderla para que ésta se facilite, para que mi vida se me facilite de la mejor manera. Bien, entonces para eso estamos trabajando, para que el estudiante logre comprender, entender, pero en últimas no es el libro, es la sociedad, su entorno, su comunidad, a los demás. Bien, ¿alguien quiere aportar algo pero que no sea más comprensión? Ya sabemos que ese es un tema central. Por ejemplo, ¿Páez puede hablar? ¿O Nicolás? ¿Nicolás puede hablar? Yo sí, hola, hola, hola. Bien, Nico, ¿usted qué quiere aportar? ¿Cómo de qué? Pues, ¿qué le gustaría que se enseñara en los colegios? Algo así que mejore nuestra vida. Bueno, una de las cosas que le falta es que, ¿cómo te digo? Por ejemplo, hacer juegos con la temática que están viendo. Ah, bueno, muy bien. Entonces, lo que Nicolás quiere es la implementación de juegos lúdicos que obviamente sirvan y que promuevan la enseñanza, sí, para no ser tan aburridas las clases, ¿no? Otra cosa que me gustaría a mí también que se aplicaran es que los mismos estudiantes puedan hacer una clase ellos, que el estudiante se vuelva también profesor. O sea que nosotros expliquemos un tema solamente nosotros y no el profesor. Pues sí, el profesor simplemente va a estar ahí para apoyar, pero que ustedes participen activamente. O sea, la verdad, la educación debe ser una herramienta para que el estudiante logre sacar a flote sus habilidades, sus conocimientos, sus destrezas. El profesor debe ser alguien que acompaña, que guía, pero la educación ideal sería en que el estudiante sea un estudiante activo, no solo que escuche, porque la verdad es muy aburrido. A mí me aburre, siendo estudiante, escuchar 1 hora y media a un profesor. La verdad, a mí me aburriría. Yo les comprendo a ustedes, pero lo ideal no es ponerme a chatear
Lo ideal no es, por ejemplo, acostarme y dejar ahí o no hacer nada, sino lo ideal es participar para que esa clase no sea tan aburrida, ¿no? No sea una cátedra solamente del profesor. Porque pues la verdad yo me aburro y ustedes se aburren, ¿no? Yo también me aburro de hablar todo el tiempo. Entonces sería así. Por eso es muy importante la participación de ustedes, porque pues, en últimas, ustedes se están preparando es para la vida. En últimas, esto les tiene que servir. No, 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 yo a ustedes los entiendo porque pues obviamente yo vengo de un tipo de educación en el que para mí el estudiante tiene que ser participativo, activo. Así el conocimiento se va a adquirir de una manera más fácil y se va a transmitir más rápidamente. ¿Ya? Un conocimiento transmitido esto por doble vía. El estudiante a mí y yo al estudiante. Pero es que si ustedes no aportan, no dicen nada, se quedan callados, chatean entre ustedes, me toca a mí ponerles cámara todo el tiempo, estarlos vigilando, pues, pues eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que la educación no sea así, vigilancia. La educación es para formarnos, para aprender todos, porque yo también aprendo. ¿Bien? Entonces, por eso trato yo de enseñar temas que nos van a servir. Mm, listo, entonces seguimos. Entonces ya partimos de ahí, bueno, ya nos quedó claro. Ahora sí ya copiaron, ¿no? Sí. Um, Gabriela, por favor, lea. Lea lo que está en el recuadro rojo. Podríamos, Así, así, con música de fondo. sí, es que hay ruido. No importa, tranquila, lea. Podríamos definir el antiguo régimen como el conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaron a Europa y sus colonias durante los siglos XVII y XVIII en el transcurso del siglo XIX, irán siendo sustituidos por otros propios de la sociedad capitalista de clases. El desarrollo urbano era escaso, la aldea constituía el centro de organización y producción, pocas ciudades superaban los 50.000 habitantes. Bueno, bien. Gracias, Nico. Gracias. Entonces vamos a seguir, ¿sí? Entonces el antiguo régimen, vamos a llevar esa idea. Estamos en el siglo XVII, siglo XVIII, pues no había un gran desarrollo urbano, no habían grandes ciudades, ¿cierto? Entonces, no habían ciudades como las que conocemos hoy en día, ¿no? De 600.000, 1.000.000, 4.000.000, 5.000.000 de habitantes. El mismo lo dice que pocas ciudades superan los 50.000 habitantes. Entonces, estamos en una época de transición, de transición. Mañana vamos a ver un videíto de cómo era la vida en el antiguo régimen y pues vamos a preguntar con base al video, así como la vez pasada. Entonces, traten de remontarse a esa época y compararla con la vida actual, ¿no? En la actualidad, pues obviamente hay más ciudades, um, hay ciudades más grandes, ya no, ya no hay una sola fuente de riqueza que era la tierra, la agricultura, la ganadería, hay un montón, ¿cierto? Y eso favorece el crecimiento económico tanto de las personas como de las ciudades y los países. Vamos a leer esta parte, la industria. Entonces, Laia, por favor, lea esa parte, la industria. La industria era tipo artesanal y conservaba todavía rasgos gremiales. Los talleres artesanos empleaban un reducido número de trabajadores, siendo la máquina escasa y las fuentes de energía la humana, animal o la proporcionada por el agua o el viento. Predominaba el comercio a larga distancia. Un ejemplo fue el denominado comercio triangular.
Los intercambios internos eran escasos y complicados debido a las deficientes comunicaciones y, y la inexistencia de un mercado unificado. Bueno, aquí nos está contando algo, ¿no? Las ciudades, al ser pequeñas, al ser una economía de subsistencia, de autoconsumo, pues no permitía que hubiese un crecimiento económico. Aparte, algo muy importante, y es que si no hay tecnología, pensemos en la actualidad, ¿no? Si no hay tecnología, pues no se puede tecnificar la producción. Cuando se tecnifica la producción, es decir, cuando se pone maquinaria a favor de la producción o se pone maquinaria para mejorar la producción, pues esta crece. Pero si no hay maquinaria, no hay tecnología, pues esta se hace de manera manual, entonces es muy poca. Al ser una industria artesanal, como dice ahí, al ser una industria reducida, pocas personas pues obviamente trabajaban y pocas personas tenían maquinaria necesarias para producir. Entonces, no habían grandes excedentes. ¿Qué significa eso? No habían sobras de alimentos, sobras de productos. Es decir, se producía solamente para consumir. Entonces, al no haber un crecimiento tan grande en cuanto al comercio, pues no hubo tanto desarrollo. Aparte los caminos, las constantes guerras, un montón de conflictos locales. Entonces eso dificultó también el comercio entre diferentes lugares. Habían pocos cambios, debido también a la falta de caminos, ciudades amuralladas, cerradas. Entonces eso fue terrible para esa época, ¿no? Quiero que entiendan algo. Díganme, bueno, voy a preguntarle a alguien. Díganme algo. Almeida, Señor, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el crecimiento demográfico, la producción y el comercio? ¿Qué tienen que ver? ¿con qué? Otra vez, ¿qué tiene que ver el crecimiento demográfico con la producción y el comercio? Esa es la pregunta. El comercio triangular, sencillo, el comercio triangular forma un triángulo. Producción, venta, lugar de acopio y se devuelve a la ciudad. Forman un triángulo donde se produce, donde se comercia y a donde se vende. Donde se produce, donde se compra y donde se vende. ¿Listo? Listo. No, le decía era a Eh, Javid. A usted le pregunté la otra cosita, ¿no? ¿Qué es lo que era el crecimiento demográfico? No me No, acordé. sí, bueno, listo, tranquilo. Entonces, el crecimiento demográfico, como su misma palabra lo dice, es el crecimiento poblacional. Pues aunque la misma palabra lo dice, no, porque pues tampoco es así. Demografía significa descripción de la población. ¿Y cómo era la pregunta? Es que me puse a escuchar lo que le dijo Javi y creí que era sobre eso. Bueno, la pregunta es, la relación entre el crecimiento demográfico, el comercio y la producción. ¿Qué relación tiene el crecimiento demográfico, el comercio y la producción? ¿Qué relación tienen esas tres cosas, esos tres conceptos? Eh,
pues que entre más personas haya, más producción puede haber, y pues así mismo se podrá, eh, Espere, desarrolleme esa idea, tranquilo. ¿A mayor crecimiento de personas qué? a mayor crecimiento de personas, va a haber mayor capacidad de poder, hacer tareas más rápidas y así aumentar la producción. No, déjemelo solamente a mayor cantidad de personas va a haber mayor producción, que me dijo inicialmente eso usted. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? No entiendo. Pues porque, por lo mismo tanto, hay más personas y que podrán, trabajar y que, van a ser, o sea, a ver, es decir, digamos 100 personas van a ser más que 50, ¿sí? O sea, lo van a hacer, lo ¿Y si así, las otras 50 personas son bebés? pues no, porque estamos hablando de trabajos, ¿no? De, de Yo nunca dije trabajo, yo dije por ejemplo, crecimiento poblacional. producción. Si hablamos de producción, estamos hablando de trabajo, ¿sí? O sea, que es hacer algo para vender y poder tener ganancias, ¿sí? O dejémoslo Pero- así, hacer algo para satisfacer las necesidades básicas de una población. Venga, listo, usted se fue por ese lado. No, yo, a ver, escúcheme algo, yo no es que lo estoy criticando, simplemente estoy haciendo un ejercicio de pregunta, respuesta, argumentación, contradicción, pregunta, respuesta. Es una especie de ejercicio mayéutico promovido por Sócrates, pues para que usted mismo logre llegar a su conocimiento y a la verdad. Eso es muy bueno. Entonces, usted me está desarrollando la idea de que mayor producción, ¿cierto? A mayor producción, perdón, a mayor número de habitantes, mayor producción, ¿cierto? sí. Pero pensé que se iba a ir por otro lado mejor. Y es, a mayor número de habitantes, mayor es la demanda de productos, lo que hace que haya una inversión para poder mejorar e incrementar la producción, Por eso, si hay más demanda, facilitando y llega mejorando también el comercio a través de creación de infraestructura para llevar esos productos a mayor cantidad de personas. Eso fue lo que me dijo usted, ¿cierto? sí, pero, o sea, como se dice, si hay mayor demanda, así mismo las empresas tendrán que poner a producir más. Y así, y gracias a esto, pues, o contratan, sí, van a contratar gente. Claro, entonces usted también se metió por el lado del trabajo. Entonces sí hay una relación estrecha, ¿no? Que una relación, en este caso, positiva, si lo miramos desde el punto de vista que van a satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Negativa en el sentido de que no, en el que, por ejemplo, no hay en países, por ejemplo, como África, pues países como países, por ejemplo, de África, ¿no? Que vamos a pensar que hay un incremento acelerado de la población, pero no tenemos suficiente tecnología para poder suplir la demanda de productos. Esto hace que esos productos, obviamente, al haber mayor demanda y poca oferta, incrementen su valor, haciendo más costosos sus productos y, obviamente, generando más pobreza y que muy pocos puedan acceder, ¿no? Bien, bien. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que tengamos en cuenta todo ese tipo de cosas para poder ir analizando y comparando y mirando cómo era antes y cómo es hoy. ¿Páez puede hablar o solo escribir? Páez puede hablar o puede escribir. Ah, bueno, entonces no. Listo. Una de las causas, por ejemplo, como lo dice acá,
del aumento demográfico es la vaca o la disminución en los índices de mortalidad. Entonces la gente, gracias a los avances en medicina, ¿cierto? Pues tenía mejores tratamientos para las enfermedades y pues se morían menos. Bien. Eso es muy importante. Si quieren, el que pueda copiar lo copia, el que no, pues le toma pantallazo porque también, y lo voy a preguntar. La estructura de la propiedad era de carácter señorial, cimentada en grandes latifundios, cuyos propietarios percibían cuantiosas rentas de carácter feudal procedentes de una gran masa de campesinos desprovistos de tierra. Uy, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a explicarlo cosa por cosa. Vamos a poner acá una flechita. Esto significa que la tierra era la principal fuente de riqueza. ¿Listo? Tierra como principal fuente de riqueza. Eso es lo primero. ¿Y cómo? ¿Cómo generaba riqueza la tierra? Bueno, entonces, de esta manera, la tierra se fragmentaba en partes, ¿no? Y esas partes, vamos a ponerlo acá así, esas partes se entregaban a campesinos. ¿Pero se entregaban gratis? No. Se entregaban a campesinos sin tierra. Vamos a ponerlo sin tierra. Es decir, se alquilaban. Bueno. ¿Quiénes eran dueños de las tierras? Generalmente la nobleza y la iglesia. Eran los dueños de la mayoría de la tierra. Entonces, como ellos eran los dueños, ellos las fragmentaban, las alquilaban y recibían, obviamente, dinero. ¿Bien? A esa relación política, económica y social, vamos a llamarla así, vasallaje. Es decir, un vasallo es aquella persona que firma un contrato con un señor y éste le arrienda un pedazo de tierra y a cambio ese vasallo le rinde fidelidad y el señor lo cuida, lo protege y ese vasallo cuando coseche su tierra le va a pagar con los productos que dé la tierra. ¿Sí quedó claro? Traten de... Sí, quedó claro. Sí, quedó claro. Pero entonces vamos a mirar el vasallaje como para que nos quede clarito esto. Entonces vamos a ver vasallaje. Igual le toman, entonces vasallaje. Una relación de fidelidad entre el señor feudal y los campesinos. O también entre el rey, vamos a ponerlo también para que quede claro. Fidelidad entre el rey y sus súbditos. En este caso son los nobles. Entonces el rey también entregaba tierras. Bueno, yo le doy tierra a usted, usted me rinde fidelidad a mí, ¿cierto? Si hay guerra, usted viene y me apoya con su ejército. Entonces, ese pedacito que leímos, mire, significa todo esto, ¿no?
Entonces, como para entenderlo mejor. Entonces, la tierra era la principal fuente de riqueza. ¿Por qué? Porque la tierra se alquilaba. La tierra producía cierto dinero, ganancias. Los vasallos pagaban tributos, impuestos. ¿A quién? A los nobles y a la iglesia. La iglesia en esa época era lo mejor. Se beneficiaba mucho. Esa la pasaba bien. ¿Listo? ¿Ya le tomaron pantallazo? ¿Ya hicieron algo o no? Ya. Entonces, mire, La paga. Valentina, ¿no? Camacho. Laia está, Laia. O Laia está. Señor, No, tranquila, tranquila. No, quería saber si estaba. Valentina, Camacho. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre esa economía que estábamos viendo ahorita, la economía feudal, y la economía actual? ¿O sigue siendo la misma? Con sus palabras, tranquila, no busque en ningún lado. Piénselo, piénselo. ¿Hay alguna diferencia entre la economía feudal, la que acabamos de ver, y la economía actual? ¿O sigue siendo la misma? Piénselo. Bueno, ¿qué? Dije Camacho, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, otra vez. Valentina Camacho, ¿cómo funcionaba? ¿Cuál era la principal fuente de riqueza? Ahora, más fácil todavía es cómo funciona nuestra economía. Usted vive actualmente en Colombia, ¿cierto? Sí, Ah, bueno. ¿Usted alguna vez ha salido de su casa, ha comprado cosas, ha mirado cómo funciona la economía, ¿cierto? sí. Ah, bueno. Entonces ya sabe cómo funciona la economía de manera general, ¿no? Vuelvo a preguntarle. La economía feudal, la que vimos hace como 5 minutos, ¿es igual o ha cambiado si la comparamos con la economía actual? No ha cambiado, no sé si estoy mal, pero. ¿Cuál era la principal fuente de riqueza en la economía feudal? Dígame. Valentina, hace 5 minutos lo expliqué. El dinero es fuente de riqueza. ¿Pero dónde es el dinero? ¿Dónde es el dinero? Que lo tenía el rey. No, venga, vuelva a leer esto. Venga, léamelo usted, léamelo. Pero, Léame esto, lo que está en rojo. Era la tierra. Uy, Léamelo, por favor, léamelo. la tierra era la principal fuente de riqueza. ¿Listo? Si antes la tierra era la principal fuente de riqueza, le hago la pregunta. Actualmente, ¿cuál es la principal fuente de riqueza en el mundo? ¿Qué cree usted que es?
Yo no pregunté y ni di una respuesta cerrada. Pregunté, ¿qué cree usted? No sé cómo, no sé cuál es la fuente de riqueza actualmente. Algo que usted crea o piense que en la actualidad genere plata, entonces. Las compañías, ¿no será? Las compañías, listo, bueno. Dejémoslo en compañías, entonces, las empresas, ¿sí? ¿Alguien me podría decir o dar otra idea? ¿Qué creen ustedes Las que tierras. las tierras, la tierra, ¿sí? La producción. La producción. Dígame, ¿alguien sabe el nombre de alguna de las personas más ricas del mundo? ¿No es la reina? ¿No es la reina? ¿Que es la que tiene más riqueza? Eh, ¿Ustedes ven televisión? ¿Ustedes ven noticias? Leen en internet? ¿Alguien? ¿Quiénes, por ejemplo, ustedes, en serio, quiénes no conocen a ninguna persona rica? Yo conozco una, se llama la Liz, Val. la Valdiri, ¿y cuánta plata tiene? ¿Ya la contó? No, yo la verdad nunca he escuchado a la Valdiri. Muy bien. Elon Musk, Jeff Bezos, ¿cierto? Mark Zuckerberg. Ahora, ellos son los que los nombran, ¿no? Pero hay otras familias que también tienen un emporio eh, económico. Entonces, anteriormente era la tierra. Ahora, ¿qué puede ser? El sector financiero, sector industrial, eh, también el sector informático, el entretenimiento, ¿cierto? La tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que se han diversificado las fuentes de riqueza. Anteriormente eran muy pocas las fuentes de riqueza. Inclusive, pues obviamente, como se dice ahí, la tierra como fuente principal. Ahora no, ahora una diversificación de fuentes de riqueza, como las que nombré. Tratemos siempre de saber dónde estamos y dónde vivimos. Si yo sé que solamente en la Edad Media era la Tierra, listo, salió. Ya la sé, me la contaron. Ahora yo pienso cuáles son las que hay aquí en el mundo en la actualidad. Para poder yo responder esa pregunta, debo estar vivo primero, ¿cierto? Lo estoy vivo. Bien. Primer paso, estar vivo, lo está. Segundo paso, pues tener 14 años. Los tengo, listo, salió. Estar en octavo, bien. Entender dónde estoy también. Tener internet, lo tengo. Ver un noticiero, alguna vez lo he visto. Y vemos que hay muchas formas de enriquecerse. Los deportes, la industria, el entretenimiento, la tecnología, las comunicaciones, sector financiero, estamos hablando de los bancos, pues hay un montón. Sector minero, listo, salió. Eso quiere decir que en la actualidad hay una diversificación
de fuentes de riqueza diferentes a las anteriores. Díganme, nómbrenme una fuente de riqueza actual que no existía en la Edad Media. Pues, ¿Los qué? No, es que no. En las industrias, No, industria pues, había, no tan diversificada, pero había. Bueno, pues industrias, más que todo industrias talleres, pero una diferente, no me digan industrias. Otra que sea diferente. los camellos. ¿Los qué? ¿En serio? ¿No hay ninguna diferente? pues en la parte tecnológica, el desarrollo Bueno, del software, desarrollo tecnológico, bien. Telecomunicaciones, entretenimiento. Hey, vamos a pensar, pues, me va a tocar llevarlo, bueno, me va a tocar primero inventar la máquina del tiempo, llevarlos a la Edad Media, mostrarle cómo era la Edad Media, dejarlos allá, se mueren, literalmente. No. Sí, mire, yo quiero eso, o sea, que ustedes sean conscientes de, pues, de dónde viven. Es que realmente ustedes a veces, por eso les di geografía, porque realmente a veces ustedes no saben ni dónde están. Estamos tan metidos en el internet, pero pues no como deberíamos, ¿no? Estamos metidos en los juegos, estamos metidos en los chats, en Facebook, en WhatsApp, en Snapchat, en TikTok, Instagram. No creo que ustedes tengan Twitter ni leen Twitter, me imagino, ¿no? ¿Algunos de ustedes tienen Twitter? No, no me gusta. El problema es que el Twitter permite medianamente saber un poco más del mundo exterior. O sea, cuando hablo de mundo exterior, estoy hablando de lo que ocurre fuera de sus cuartos, bueno, de sus casas. Porque pues TikTok, videos, Instagram también, fotos, Facebook, amigos, WhatsApp, amigos, obviamente. Entonces, Twitter medianamente sirve para eso. Muchachos, me va a tocar es ponerlos a leer también noticias, ¿no? La noticia es lo mismo, es que el coronavirus. No, pues coronavirus ya prácticamente está pasando de moda. Pero todavía no pueden decir las vacunas. No, pues Solo las vacunas lo que está de moda, hasta se hacen campañas políticas con las vacunas, que las vacunas las salvadoras del mundo, pero siguen ocurriendo masacres, sigue ocurriendo corrupción, sigue ocurriendo desplazamientos, sigue ocurriendo guerras, de todo, sin descuidar el coronavirus, ¿no? Pero pues ya no está matando como antes. Listo. Pero a ver qué nos falta. Esto para mañana, mire, esto para mañana. Miren. Por lo menos tómenle pantallazo a eso para que sepan que voy a preguntar mañana.